Que quede claro, el PCC no es Cuba, el partido único y la justificación para prohibir a otros. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La proximidad del octavo Congreso del PCC ha carecido del interés para la mayoría de la población, ya acostumbrada a no tener poder de decisión por más de 60 años. El Partido Revolucionario Cubano, PRC, fue el medio creado por José Martí para iniciar la guerra de liberación en la isla contra el colonialismo español en 1895. Si el apóstol hubiera declarado el PRC como el único partido posible en la Cuba futura, no habría aunado voluntades ni considerado las influencias de los partidos reformistas y anexionistas más cercanos a la metrópoli y a Estados Unidos respectivamente. Con el ansia de la patria libre, su prestigio y la fuerza conferida por el respaldo político y la financiación de las asociaciones de emigrados cubanos en Tampa y en Cayo Hueso, principalmente, Martí pudo involucrar a los generales de la Guerra de los 10 años, 1868-1878. Hasta este momento, las contradicciones y el regionalismo que llevaron al Pacto del Sajón se mantenían entre los veteranos dispersos por Centroamérica, México y el Caribe, pero un obstáculo mayor era el rechazo del apóstol por no haberse incorporado a la guerra después de salir del presidio político en 1871. Más decisivos aún eran sus desencuentros con Antonio Maceo y Máximo Gómez desde 1884, cuando ambos militares viajaron a Nueva York para coordinar un nuevo alzamiento en Cuba. No vi en suma a más de dos hombres decididos a hacer de esta guerra difícil que tantos contribuyeron una empresa propia, a mí mismo, el único que los acompañaba con ardor y los protegía con el respeto que inspiró. Llegaron, apenas se creyeron seguros de mí, a tratar con desdeñosa insolencia, escribió Martí a Manuel Mercado con la petición de no decir jamás esas opiniones suyas. Para poder dedicarse a organizar la guerra necesaria en Cuba, el héroe nacional renunció a su cargo de cónsul de Uruguay, lo que le causó mayores dificultades económicas. A comienzos de la década de 1890, por la fuerza de los preparativos de Martí con los vinos nuevos de la emigración, Gómez contribuyó a limar las asperezas con Maceo. Sin embargo, la captura de los 3 barcos listos para zarpar con armamento desde Fernandina, Estados Unidos, impidió que uno de ellos recogiera a Maceo en Costa Rica, por lo que el Titán de Bronce demandó una nueva expedición por una suma de dinero de la que Martí no disponía. En el ingenio La Mejorana, cercano a Santiago de Cuba, se reunieron Martí, Gómez y Maceo en un cuarto sin testigo, donde el último defendió un mando único en el ejército, a cargo de Gómez sin interferencia civil. Martí sería el jefe civil desde el extranjero, por lo que debía partir de inmediato, aunque aspiraba a participar en 1 o 2 combates. Finalmente sería un solo combate en Dos Ríos el 19 de mayo, donde se expuso a las balas, montado en un caballo blanco, vestido con un traje negro y portando sus documentos. Fidel Castro utilizó a Martí para imponerse sobre las organizaciones destacadas durante la lucha de los 57 años de República. La Federación Estudiantil Universitaria, el Partido Socialista Popular y otras agrupaciones desarrollaron grupos guerrilleros y acciones heroicas, como el asalto al Palacio Presidencial en 1957. El concepto de la unidad martiana fue la propaganda usada para iniciar el camino de un solo partido. Ungido con la aureola de héroe y las promesas de un futuro con oportunidades y prosperidad para todos, el comandante aprovechó el entusiasmo y la ignorancia para imponer su poder absoluto, escudado en el partido único, fuerza política superior dirigente de la sociedad y el Estado, plasmado en las constituciones de 1972 y 2019. Para varias generaciones de cubanos, eso es historia antigua, bastante desvirtuada y desconocida. La proximidad del octavo Congreso del PCC, del 16 al 19 de abril, ha carecido de interés para la mayoría de la población, acostumbrada a no tener poder de decisión ante los mandatos unánimes de Fidel y Raúl Castro, secundados por un pequeño grupo del buró político, 17 miembros, y la falsa representabilidad popular
en la Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, entre otras organizaciones semejantes. Mientras tanto, lanzan iniciativa contra el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. El PCC no es Cuba. Los promotores de Cuba Decide llamaron a los cubanos dentro y fuera de la isla a mostrar su rechazo simbólico al cónclave partidista con acciones específicas a través de redes sociales. La iniciativa ciudadana Cuba Decide anunció el día miércoles una movilización virtual contra el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, a celebrarse entre el 16 y el 19 de abril. Los promotores de la organización llamaron a los cubanos dentro y fuera de la isla a mostrar su rechazo simbólico al cónclave partidista con acciones específicas a través de redes sociales. Programa la alarma de tu celular para este jueves 15 de abril a las 8:32 p.m. Cuando suene la alarma, enciende la luz de tu celular o la linterna o una vela. Comparte en las redes la foto de tu luz, la de tu vecino y la de tu familia. Indica un comunicado de la iniciativa ciudadana. Cuba Decide hizo énfasis en la crisis que atraviesa el país en el marco del octavo Congreso del PCC, donde se espera que Raúl Castro delegue sus responsabilidades como primer secretario de ese organismo. Las protestas públicas hacen innegable la voluntad de cambio de los cubanos. Sin embargo, el régimen continúa reprimiendo y negando la participación ciudadana. Cuba atraviesa una profunda crisis. La movilización tiene que ser de todos y tiene que ser ahora, unidos en el propósito de lograr el cambio democrático. El Congreso del PCC no puede decidir el futuro de la nación porque Cuba es de todos, subraya la declaración. Siguiendo con las noticias, el gobierno cubano controlará Internet y las redes para defender los supuestos logros del Estado socialista. El texto busca contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, según el ministro de Comunicaciones. El gobierno cubano ampliará su control sobre Internet y las redes sociales con la aprobación del nuevo decreto ley que le permitirá regular las nuevas tecnologías y la comunicación para supuestamente defender los logros alcanzados por el Estado socialista, según el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, que presentó el texto ante la plana mayor del gobierno. La norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas, según el ministro. Perdomo citó también la necesidad del decreto ley para regular la informatización del país, conducir a la soberanía y salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones, todo ello con el fin de consolidar las conquistas del socialismo y el supuesto bienestar de la población. Juventud Rebelde dedicó el día miércoles un artículo para resumir lo relativo a la aprobación de esta y otras dos normas en el Consejo de Estado, donde el titular de comunicación dijo que este decreto, cuyo contenido aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales. En julio de 2019, el gobierno de la dictadura ya aprobó una legislación sobre la informatización de la sociedad en Cuba, el Decreto Ley 370, conocido como la Ley Azote, a través de la cual pretendía elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y la defensa nacional y contrarrestar las agresiones cibernéticas. Entre sus artículos más polémicos estaba el de penalizar difundir a través de redes públicas de transmisión de datos información contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, que fue comparado para el mundo virtual como el delito de peligrosidad predilectiva. Esta figura legal se aplica a opositores y críticos con el gobierno y ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por condenar a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas
de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.